Todos son testigos aquí, medios de comunicación, país que nos escucha, de las arremetidas inclementes, criminales del gobierno de los Estados Unidos, de su élite dominante, supremacista, racista, contra el pueblo de Venezuela. Son ya una ley, la del 2014, y 7 decretos ejecutivos con el que firmaron el día de ayer para restringir las capacidades económicas, las capacidades financieras, comerciales, y decretar, como decretan el día de ayer en esta nueva orden que envió Donald Trump al Congreso de los Estados Unidos, donde pretende decretar un bloqueo total contra los activos del Estado venezolano en el exterior. Además, el señor John Bolton, como ustedes saben, él está desesperado porque muchas voces dicen, muchas piedras suenan en el río en el sentido de que está a punto de perder su empleo como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Situación ante la cual se toma de Venezuela como tema para preservar su empleo, a pesar de todas las torpezas que han cometido a lo largo de este año, desde el 5 de enero, el 10 de enero y el 23 de enero en adelante, pasando por el 23 de febrero, por el 30 de abril y el fallido golpe de Estado que solo ellos creyeron en su imaginación y con la pésima información que la Central de Inteligencia de los Estados Unidos les brindó. Convocaron una reunión en Lima, Perú. Convocaron, decían ellos, más de 100 países. Más de 100 países. Tenemos la lista que brinda la agencia de noticias estadounidense, Associated Press. ¿Saben cuántos asistieron? 44 países. 44 gobiernos, es decir, ni siquiera están aquí esos 53 que dicen reconocer al gobierno paralelo del fantoche de la Asamblea Nacional en Venezuela. Ahí, ¿saben cuántos ministros? Porque era una convocatoria ministerial. ¿Saben cuántos ministros asistieron? De los 100, 9. Viceministros, 4. Directores generales y directores de las cancillerías, 6. Embajadores, la mayoría de ellos acreditados ante el Perú, 18. Cónsules honorarios, fíjense ustedes, 2. Embajadores ante otros organismos, 1. Encargados de negocios, 3. Un secretario parlamentario, que es el de Canadá. Total, 44. Y tal vez en algunos casos estarán los porteros de alguna de las embajadas de esos países en Perú. Esto ya es señal de un gran fracaso. Desespero total, fracaso total. El desespero no es buen consejero cuando se trata de tomar decisiones en materia de política internacional. En estos meses, el 1 de mayo, por ejemplo, prohibición a operadores aéreos y pilotos de aviones certificados por los Estados Unidos de volar por debajo de los 26.000 pies en Venezuela. El 7 de mayo le levantaron, caso inédito, las sanciones que ellos llaman, las medidas coercitivas al traidor protagonista del golpe de Estado del 30 de abril, el traidor Christopher Figuera. El 10 de mayo amplían las sanciones a compañías propietarias de embarcaciones y buques que transportan petróleo desde Venezuela a Cuba. El 15 de mayo suspenden los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos. El 27 de junio sancionan a varios altos funcionarios y exfuncionarios del sector eléctrico y financiero. El 28 de junio sancionan a Nicolás Maduro Guerra, activista, joven revolucionario, protagonista de la juventud, que además es hijo del presidente Nicolás Maduro. El 30 de julio sancionan a Cuba Metales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo. El 19 de julio sancionan a los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar por supuestas violaciones de derechos humanos. El país que sanciona más, que viola más derechos humanos en el mundo.
no solo en su territorio, que ya es aberrante, contra los inmigrantes, contra las personas de color, en las prisiones, sino que hay centros de detención y tortura fuera de su territorio que son de la CIA y que llegan al extremo de bombardear países, de bombardear civiles en guerras por petróleo. Por donde pasa Estados Unidos en una guerra, deja una crisis humanitaria, deja violación de derechos humanos sin responsables de ningún tipo ante la comunidad internacional. El 19 de julio estaban llegando los delegados a la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados a Caracas, incursión del avión espía sobre la región de vuelo de Maiquetía. En el 2019 van más de 82 incursiones irregulares de este tipo. El 22 de julio una nueva incursión de este tipo de aeronave, EP-3E Aires 2. Además el señor Greg Fowler, el general, el almirante, que está al frente del Comando Sur de Estados Unidos y que no declara como militar, porque ellos dicen que en Venezuela los militares se han politizado, que en Venezuela los militares no respetan la Constitución. El señor Greg Fowler declara como un ministro o como un congresista del Partido Republicano y dice que hay que agredir a Cuba, que hay que agredir a Venezuela, que la situación interna en el país es esta o es aquella y que sus avioncitos sobrepasan en las zonas de control de Venezuela para con instrumentos de interceptación electrónica tener información de lo que ocurre en Venezuela. Es decir, no se espían, violan el derecho internacional, violan las convenciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y lo reconocen abiertamente. El 25 de julio, sanciones contra personas y empresas vinculadas a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CLAP, contra la comida de la gente. Y efectivamente, no vamos a poder seguir importando la cantidad de productos terminados para los CLAP que importábamos. Estamos haciendo un gran esfuerzo con producción nacional, pero esto va a afectar la política de los CLAP y el responsable es Donald Trump y es el imperio estadounidense. El 29 de julio, una Corte Federal de Estados Unidos rechaza la apelación de Petróleos de Venezuela para revertir la decisión del juez estadounidense que en 2018 había autorizado a la minera canadiense Cristalex a cobrarse una supuesta deuda de Venezuela, embargando las acciones de Citgo y activos de Citgo en suelo estadounidense. Es decir, ese día, este señor que nombró Juan Guaidó como procurador fake, el procurador fake, que fue empleado de Cristalex, que fue abogado de Cristalex, le dijo a Cristalex: tomen Citgo, tómense ustedes nuestra refinería, cóbrense de allí, que total es mejor que esté en manos de ustedes que en inversión para el pueblo venezolano. Son traidores a la patria. El pasado viernes, ante la pregunta de un periodista, Trump declaró que sí está considerando un bloqueo o una cuarentena total contra Venezuela. Y el 2 de agosto, sanciones contra altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusándolos también contra violaciones de derechos humanos. Hay que aclarar que hace falta mucho más que un magnate que circunstancialmente está en la presidencia de los Estados Unidos, un magnate multimillonario, racista, supremacista, que además está en campaña electoral para la reelección. Hace falta mucho más que eso. Hace falta mucho más que un señor anacrónico que está perdido en los anales de la Guerra Fría, guerrerista, belicista, que está obsesionado con Venezuela, con ideas trasnochadas. Hace falta mucho más que un John Bolton desesperado por perder su empleo para poder vulnerar la dignidad y la capacidad de resistencia del pueblo de Venezuela. Nosotros estamos preparados como lo hemos estado, porque esta orden ejecutiva lo que hace es formalizar, así como la de 2017, de agosto, formalizó las acciones que ya estaban en marcha en el sistema financiero contra PDVSA. Esta formaliza el resto de las acciones contra las navieras, las compañías aseguradoras, los proveedores. Lo que hace es formalizarlo
y nosotros ya hemos venido construyendo una arquitectura alternativa para poder bypassear y burlar estas acciones de los Estados Unidos. ¿Que lo hacen más difícil? Sí. ¿Que lo hacen más costoso? Sí. ¿Que dejarán heridas en el pueblo? Sí. Pero nosotros seguiremos adelante construyendo caminos alternativos. No vamos a doblegarnos ante ninguna situación.